Antes déjenme hacer una corrección de un olvido. Ayer fue sepultado definitivamente Rafael Brenes Guridi, Cholo Brenes, como todos lo conocíamos, y lo despedimos con mucha pena. Cholo Brenes fue un amigo de nosotros aquí de Uno Más Uno, un colaborador ocasional pero muy consistente, enviándonos cosas interesantes, dando testimonios buenos. Fue un promotor de la cultura, del arte, durante muchos años. Lo conozco de los años de que éramos dirigentes católicos juveniles, en los años 60, y desde entonces fue una persona muy querida de tanta gente. Y fue un promotor de muchos artistas. Promotor, es una pena que en los últimos años padeció una agresiva enfermedad, le amputaron una pierna, diabético crítico, quedó solo. Algunos amigos lo íbamos a ver sistemáticamente y quedó hasta en la indigencia porque no tenía con qué cubrir sus necesidades, y mucha gente que debió haber expresado su solidaridad ahora se la dan después de muerto. Yo me negué a ir a la sepultura por eso, porque no quería juntarme con algunos que él y yo llamamos para que fueran solidarios con él cuando él lo necesitaba. No lo hicieron. Entonces no quise ir al cementerio ahí. Desde aquí, mi condolencia a toda la familia y mi pena por la desaparición del Cholo Brenes. Vamos a darle una bienvenida aquí a Melanio Paredes, uno de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, que ha estado planteando, haciendo causa común con la necesidad de reformas políticas electorales. Y lo invitamos para que, él es promotor de un grupo dentro del PLD que se denomina Más Democracia. Ha hecho por más democracia. Junto con la Universidad Pedro Enrique Ureña. Hace unos meses estuvimos allá en un evento que organizaron. Melanio, la ley de partido y la del régimen electoral no se ha abordado todavía, nada más la de partido en la comisión bicameral. ¿En qué anda eso? ¿Cómo se puede lograr que vayamos a lo sustancial y no nos quedemos en el allante? Así es, buenos días. Como tantas veces ha ocurrido a lo largo de más de 2 décadas que hemos discutido eso y al final no hacemos más que un allante. Yo en esta ocasión veo signos alentadores. El presidente de mi partido escribió un artículo bastante extenso hace un par de semanas. Hay una comisión de seguimiento del comité político que preside Rafael Albuquerque y que le está dando seguimiento muy vieja esa a la discusión. Sí, pero ahora se ha activado a propósito de la discusión en el Congreso y tiene una interacción con nuestros legisladores a fin de ir viendo el desarrollo de la discusión y la construcción de los consensos. Pero al mismo tiempo también una cosa muy particular, Juan, que quizá ustedes no han tomado en cuenta, y es que se está conociendo paralelamente la conformación del de la composición del Tribunal Superior Electoral. Y eso es fundamental en una clase política que siempre trata de preservarse. Entonces, yo pienso que si el Consejo Nacional de la Magistratura puede felizmente en este periodo, antes del 16 de agosto, conformar un Tribunal Superior Electoral en los términos en que se escogió la nueva Junta Central Electoral, que ha sido del consenso de muchos, entonces estaremos caminando por buen camino. Porque no solamente es tener la ley, es tener la ley y quien haga cumplir la ley y quien pueda resolver cuando por determinadas razones alguien entienda que se han violado preceptos de la ley, que se han violado derechos y apelan a que esos derechos sean resarcidos. De manera que a mí me parece interesante que en este momento empujemos fuerte, empujemos duro para que el Congreso pueda evacuar la ley de partido y la ley electoral y que al mismo tiempo pueda conformarse un buen Tribunal Superior Electoral con jueces sin que los miembros de los equipos sean a la vez árbitros, ¿verdad? Que los miembros de los equipos no sean también los mismos, los equipos no pongan los árbitros. Exactamente, yo pienso que la conformación de la Junta es un buen indicativo y debemos reconocerle. La Junta hay que reconocer sí, que se logró una Junta mucho más aceptada por la población, pero no la ideal, porque inclusive hay militantes políticos. Bueno, que están pero ahí. Alberto, el partido tuyo no se dio los suplentes, todos los actores políticos han aceptado la Junta. Pero claro, y a mí me parece que el papel del presidente, como en esa intervención que tuvo ayer, ha sido muy vertical. Y recuérdate, Juan, que en el proceso, en el evento que convocamos el 1 de febrero en la UNPO, él dijo, si yo fuera la mamá, yo fuera mi mamá, te dijera,
me pongo en tu pellejo, es decir, quiere una buena normativa para poder organizar un proceso que pueda ser aceptado por todos. Entonces, yo pienso que hay que tomarle la palabra. Ahora bien, en este momento es clave que nosotros estemos observando, que estemos vigilando que la ley que salga del Congreso Nacional sea la ley necesaria, no la posible. Y ciertamente, como ha dicho el presidente de la Comisión Bicameral, el senador Victoria Yep, se ha avanzado bastante, pero se ha avanzado en la parte que no hay problema formal. Los temas centrales siguen en la mesa todavía. Y hay uno de ellos que me preocupa porque le pregunté a un miembro de la comisión, el tema de financiamiento ya está resuelto. El 1% de la mayor contribución que reciba un partido. Digo, ese no es el problema. Ese no es el problema. ¿Cuántos donantes de 5 millones tú puedes multiplicar? ¿Quién son esos donantes? Ayer el presidente de la Junta, con lo que yo comulgo, establecía claramente que tiene que sacarse el dinero sucio del proceso. Y yo digo, además del dinero sucio, el dinero lícito en exceso. No es posible que sigamos teniendo campaña de 4 años, campaña electoral de 3 años, 2 años. Eso no lo soporta ningún ciudadano honesto, ningún ciudadano que no tenga los recursos para competir hasta por una regiduría. Decía Melanio que, y tienes toda la razón del mundo, que coincide el proceso de discusión de la ley electoral y de la ley de partidos con el proceso de renovación de la Junta de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral. Es cierto, pero también coincide con otras cosas, que es muy importante también que lo tomen en cuenta los partidos. Coincide con el auge de un movimiento social que está presionando, que está propugnando por más democracia, por más transparencia y por sanciones reales a la corrupción. ¿Sería esto un momento excepcional para avanzar y satisfacer un poco la demanda de este movimiento? Yo pienso que es la clave. Incluso la propia conformación de la Junta Central Electoral se da en medio de esta protesta social. Y esa protesta social bien encaminada, debe sostenerse. Es más, las élites políticas no entregarían ninguna concesión si esa presión social no se mantiene. Y es también resaltante que todo buen gobierno requiere el contrapeso de una oposición. Y lo que hemos tenido como oposición política en el país al PLD en los últimos años no ha sido la más preclara, no ha sido la más firme, no ha sido la más visionaria. Y esta protesta social del Movimiento Verde en alguna medida está sirviendo de contrapeso. El propio escándalo en que estamos envueltos es una señal. Y el liderazgo político del país y el liderazgo político de mi partido debe entender que ya nada será igual después del escándalo de Brecht. No podrá ser igual, porque está en juego ahí el enriquecimiento ilícito, está en juego ahí la declaración jurada de bienes, está en juego ahí la recepción o no de recursos que hoy ponen tela de juicio a muchos mandatarios de la región. De soborno, pero que hemos hecho escándalo por la magnitud y porque vino de un entramado internacional. Y porque hay variables. Pero el soborno aquí es común. Correcto. Para conseguir contratos, para venderle al Estado, para... La transparencia, es de todos los días. La transparencia se convierte en un valor universal y ya tú no puedes hacer nada por debajo de la mesa. Y eso se entiende. Yo debo entenderlo. Y si el liderazgo del Partido de Liberación Dominicana, que hacemos el énfasis porque es quien tiene una presencia predominante en los poderes públicos, no lo entiende, vamos a fracasar. ¿Y cómo se explica, Melanio, que el PLD no haya podido fijar una posición pública como partido frente a estos acontecimientos? Son de mis lamentaciones que yo he venido conversando con ustedes, que el partido ha perdido hasta la elemental hábito de las reuniones, que es fundamental para la institucionalidad. Este proceso debe afirmar institucionalidad. El partido dijo en su momento, cuando se comenzó a tratar el tema, no había sentencia, no se había dado sentencia del 7 de junio, que estaba de acuerdo en que se respetara el debido proceso. Y yo digo, y que culmine el proceso debido. O sea, no es que simplemente se asegure la presunción de inocencia, como el propio Juan, ustedes lo han defendido, que si son gente con arraigo pueden estar perfectamente en su casa, sino que el proceso sea bien llevado. Y he entendido también
que todos y que los se poderes... investigue a profundidad y se busquen las pruebas. Hay 8 meses para que la Procuraduría pueda fundamentar sus acusaciones, pueda ampliar las investigaciones como ha demandado un sector y que efectivamente si hay otros culpables sean encartados. Y eso pone a prueba la rama ejecutiva en la que el PLD está al frente a través de la Procuraduría y pone también a prueba el sistema judicial dominicano. Claro, y hasta el Congreso, esa Suprema Corte de Justicia, que Verbigracia también está en proceso de recomposición, tiene que dar, y no creo que sea esta, esa Suprema Corte de Justicia ya reformada, ya recompuesta, la que habrá de darle el punto final a este proceso. Esa posición a que hace referencia que tomó el PLD fue antes de que... Antes del 7 de junio, antes de los que la encartados. Procuraduría General de la República sometiera. Pero fue antes también de que se conocieran que dentro de los sometidos habían 3 prominentes miembros del comité político del PLD. ¿Cómo ha repercutido esto al interior del partido y de la dirección? Evidentemente que hay una situación de confusión lamentable, contrario al PRD que fijó una posición pública, al propio Partido Revolucionario Moderno que también fijó una posición, quizás no la más coherente, pero fijó una posición, llegando a calificar hasta de presos políticos a sus encartados. En nuestro partido no ha fijado posición. No había una reunión de comité político y contrario a ello hemos visto a prominentes dirigentes de ese comité político dando declaraciones, lo que no es el hábito. El PLD unifica sus puntos de vista y emite una opinión sobre eso. Naturalmente, ha sido duro porque está encartado una de las figuras que de alguna manera ha sido protagónico en estos últimos 20 años de los procesos electorales, los procesos políticos del partido, y no solamente él, legisladores importantes. Entonces todo esto debe, y lo dijo inclusive un dirigente del comité político ayer, conforme un estado de ánimo que no es el más adecuado en términos personales, pero yo digo, las instituciones están por encima de las personas, y he sostenido que este proceso es una misa de salud, no solamente para el PLD, para todo el régimen político, pero especialmente para el Partido de Liberación Dominicana, que es quien detenta el poder. Y digo una misa de salud porque eso nos obliga a reorientar nuestros pasos, a evaluar qué hemos hecho en los últimos años, qué nos está llevando a perder el favor de sectores como esa clase media que está protestando en las calles y que nos dio el apoyo anteriormente. Pero, y si no somos capaces de reencauzar, entonces no saldremos bien parados. Melanio, pero sin embargo uno pensaba eso y lo mismo que está pasando en la comisión. Al fin de cuentas, una respuesta del sistema político debió ser, y nosotros, bueno, Participación Ciudadana lo planteó así desde el principio, y nosotros aquí también, que hubiese el sistema político se reuniera, reconozca que aquí ha habido una flexibilidad demasiado grande. Escuché tu comentario, lo hizo Santos en Colombia. Que hubo financiamiento de campañas electorales, que hubo mucho dinero en la campaña, y que en consecuencia tenemos que modificar eso, y pedirle excusa a la sociedad y plantear esta reforma, ponerse de acuerdo. No es posible eso. Pero en la comisión se siguen discutiendo lo secundario y lo fundamental, y cuando dicen vamos a establecer un límite, te dicen que el límite va a ser el 1%. El 1% en las elecciones del año pasado del financiamiento era más de 4 millones de pesos. Entre 4 y 5 el límite es que yo puedo contribuir hasta 4 millones de pesos, eso es un límite. No, que yo le pueda dar 4 millones de pesos a un partido, a un candidato. De ninguna manera. Límite debería ser 10 salarios mínimos. Así es. Que el salario mínimo mayor del país ahora es 15,000. Un límite debe ser 10 salarios mínimos, 150,000 pesos. Eso es mucho. Así es. Decir que cada un individuo lo más que pueda dar sea 10 salarios mínimos. Así es. 150,000, pero es 4 millones lo que nos están diciendo que va a ser el límite. Ahora era el año pasado, porque en la próxima serían 5 millones o 6. Evidentemente es una propuesta cosmética de la que debemos cuidarnos, porque podríamos caer en el gatopardismo. No cambiamos la ley para que todo siga igual. Sí. Entonces, yo entiendo que ese tema del financiamiento es clave. Es el nudo gordiano de la reforma. Hay que abaratar las campañas electorales, hay que reducir el tiempo de duración, hay que prohibir de manera expresa que hasta un candidato a regidor se destape con vallas
y se destape con anuncios en la prensa nacional cuando es candidato de una determinada demarcación. En el PLD hay mucha gente que piensa así, como tú. Yo pienso que ya no estoy solo y es una buena noticia. Todo esto ha generado un proceso de sacudimiento al interior del partido y saldrán, en los próximos días saldrán otras voces en esta dirección. El comité político de mi partido tiene que ajustarse, tiene que reunirse, tiene que valorar la situación y tiene que enfrentar la situación, no es dándole de lado. Juan Bosch nos demostró, las crisis se enfrentan oportunamente, porque de lo contrario estas pueden agravarse y hemos seguido posponiendo decisiones que teníamos que tomar ayer o antes de ayer. Juan, el tema Odebrecht obliga a que los actores políticos del país vuelvan sobre sus pasos y puedan establecer ahora controles rigurosos para que eso no se repita. Porque el régimen político, a pesar de la fortaleza que según las encuestas tienen los partidos políticos dominicanos, eso puede derrumbarse de buenas a primeras. Y el propio proceso de mayo 16, donde hoy sale una publicación en el Listín Diario, que cada voto salió por más de 1.500 pesos, cada voto entregado en las urnas. Y eso es una barbaridad. Eso es lo que salió al Estado. Del financiamiento público. Claro, del financiamiento público. Y cuando le sumamos todo ese financiamiento extraoficial y del Estado que hubo en esa campaña. Incalculable. Yo soy del criterio, como propusieron el foro de partido que dirige Peñaguaba y que ha estado como medio ralentizado en los últimos tiempos, debían tomar una posición más protagónica en estos momentos, que se cree la figura del fiscal electoral y se cree todas las propuestas, y se cree la figura del auditor electoral. No es posible que la rendición de cuentas de un partido que recibe cientos de millones de pesos sean 3 paginitas sin ninguna sustentación. Eso no es posible. Establecemos eso y nosotros, Juan, depositamos como el espacio ciudadano más democracia, que no solamente somos del PLD, hay también de otras fuerzas políticas y gente sin afiliación. El 16 de mayo depositamos este documento por ante el presidente de la Comisión Bicameral, en la que hacemos 2 propuestas. Como en esta etapa se ha estado manejando solo el tema de la ley de partido, en las vistas públicas, Más Democracia propuso 9 propuestas de modificación a la ley de partido, que incluía el tema del arbitraje de la Junta, de la renovación periódica, que eso tampoco está claro. De los dirigentes. De los dirigentes, eso es fundamental. Y que el que no lo haga pierde el financiamiento pierda. Por eso establecemos sanciones severas a los delitos electorales o al incumplimiento de la ley. Y que al mismo tiempo también se establezca el tema de financiamiento, rendición de cuentas al público y controles rigurosos al privado, con seguimiento de origen y destino de esos recursos. El debate para que no tengamos de buenas a primeras unos actores políticos que no sabes de dónde salen, que no son gente que han hecho carrera política y de buenas a primeras, santo dinero, te lo convierte en candidatos potenciales y electos. Entonces, esas propuestas nosotros las completamos porque ahora la comisión está trabajando la matriz que tiene que ver con la ley del régimen electoral, muy importante. Y respecto a eso, hacemos 2 propuestas específicas. Una que tiene que ver con la creación de los distritos electorales. Entendemos que la creación de las circunscripciones, de la que tú quizás formaste parte en la reforma del 94, fue importante en su momento para acercar al representante a sus representados. Pero la propia Constitución deja muy abierta la circunscripción electoral y nosotros estamos planteando que estas circunscripciones se subdividan en distritos electorales donde se planteen las candidaturas uninominales de los diputados. Esto asegura que la cuota de participación de la mujer sea cuota de elección, que compita una mujer con una mujer en su distrito y no con un hombre. Y eso lo vamos a discutir esta tarde en un encuentro que estamos convocando en la Biblioteca Nacional que llamamos Diálogo Democrático entre Mujeres. Al mismo tiempo también esto resuelve el tema del voto preferencial, pero eso obliga a primaria en los partidos. Eso obliga a que los partidos tengan su padrón, independientemente que en la... no, pero que tengan que tenerlo registrados cada año, actualizado en la Junta. Y que la Junta pueda darle seguimiento. Como condición para que le entreguen el financiamiento público. Bueno, el reconocimiento primero y luego el financiamiento. Pero además, Juan, de todo esto, estamos planteando que tienen que imponerse sanciones severas. Porque de otra parte, la ley sería... como decía Bidón, una ley del cielo azul, la ley del Ember, están ahí no para cumplirse. Y lamentablemente... Sugerencias. Nosotros estamos planteando
y lo planteamos de manera específica, en el documento que presentó la Junta, vamos al articulado, porque aquí mucha gente habla de manera general. En el caso de los distritos electorales, vamos al dispositivo del proyecto de la Junta que tiene que ver con la elección de diputados, senadores y regidores. En este caso estamos diciendo que en las secciones 4 y 5, relativas a los crímenes y otros delitos electorales, se endurezcan las penas que van desde el orden de la muerte cívica, A, como ya se estableció en Perú y en otros lugares, B, el despojo del escaño del infractor involucrado. C, endurecimiento de las sanciones cuando éstas deriven en ilícitos penales. Eso tiene que estar contemplado en el Código Penal. Y hasta anulación de la elección cuando se haya compruebe que violó los procedimientos. Y anulación y pérdida de reconocimiento oficial y el acceso al financiamiento si es el partido que ha violado. Eso tiene que establecerse. Hasta ahora no hemos visto que se ha avanzado en esa dirección. Bueno. Hay muchas cosas en las que hay que avanzar, Melanio. Yo te hago otra pregunta además. Otra vez volviendo sobre el tema de Brecht, uno de los problemas ha sido la inversión en campaña, en las campañas electorales. Se supone que los partidos, por lo menos a su interior, en su dirección, comparten cuáles son los fondos que manejan. Eso pasa en el PLD porque tú eres de la dirección. Ocurría, ya no ocurre. Ya no ocurre, no se sabe. Pero nosotros fuimos de los últimos que entregamos la rendición de cuentas ahora a la Junta. Y señores, yo recuerdo la rendición de cuentas, en el sentido que tú lo señalabas. En los tiempos de Juan Bosch, terminaba la campaña electoral en los tiempos de Juan Bosch, claro, se manejaban mucho menos recursos. Y al otro día había una oficina. Lo único que funcionaba 24/7 en el partido era la oficina de contabilidad del PLD. Funcionaba que cualquier recibito, para yo ir a Montellano, asesorar un círculo de estudio obrero que iba, y me daban el pasaje para eso. Yo tenía que traer el comprobante. Señores, Duarte lo hizo cuando la campaña en ASO. Bueno, lo que pasa es que el profesor Juan Bosch era un hombre, era resabioso. Ese era un soñador. Pero si era resabioso, era muchas veces más resabioso cuando se trataba hay que ser resabioso de los fondos, de la honradez, de la sospecha y del dinero de que ajeno. alguien pudiera estar sacándole beneficio económico o de cualquier naturaleza al cargo en el partido o en el Estado. Eso ahí se ponía frenético. La política lamentablemente es una fuente de enriquecimiento ilícito. Se ha convertido así en los últimos años. Bueno. Y eso hay que ponerle coto. Bueno, Melanio Paredes, gracias, muchísimas gracias por la comparecencia. Y espero que las mujeres asistan esta tarde, van legisladoras, alcaldesas de todos los partidos y ojalá no se nos quede ninguno. Ahí vamos a ver sobre la cuota de la mujer, que es uno de los aspectos aplazados porque no hay acuerdo todavía en la comisión. Y como estamos hablando de mujeres, ahora vamos a conversar con Inés Bryan, que es diputada por el Partido Reformista Social Cristiano San Pedro de Macorís. La esperamos que esté acompañándonos esta tarde en la sala Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional. Gracias, Melanio. Gracias, vamos a despedirlo con un cafecito a todo el mundo. Muy bien.